Estimados profesores, bienvenidos a la primera parte del módulo de validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación. En una primera etapa revisaremos el concepto de validez y cómo éste se compone, se ejecuta e interactúa entre el docente y el estudiante por medio del instrumento de evaluación, para después seguir con el concepto de confiabilidad de estos instrumentos, que lo revisará un poco más adelante otro profesor. Lo importante es que ahora dediquemos el tiempo a entender por qué es importante que un instrumento sea válido para reflejar de mejor manera los aprendizajes obtenidos por los estudiantes. Bienvenidos, los invito a revisar este concepto tan importante dentro de la evaluación educativa. Bienvenidos nuevamente. En el siguiente módulo, o en la primera parte de este módulo, vamos a revisar el concepto de validez. La validez que tienen los instrumentos de evaluación y mediante esta, cómo se pueden revisar las propuestas de los proyectos educativos, la relación entre la realidad educativa, el diseño de los momentos de aprendizaje y el planteamiento evaluativo seleccionado, dependiendo de cada uno de los objetivos de aprendizaje, el nivel en el cual se está llevando a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje y el paradigma evaluativo y educacional en el cual se está orientando cada uno de estos momentos. La validez de un instrumento de evaluación nos lleva primero a pensar en algunas preguntas que tenemos que plantearnos para decir: ¿se evalúa lo que se espera que los estudiantes aprendan? Bueno, como respuesta a esto tenemos que decir que la validez del constructo, que es una de las ramas de este macro concepto, es la que nos puede decir si estamos en realidad evaluando lo que esperamos que los estudiantes aprendan. Una segunda pregunta es si corresponde lo que se evalúa a las actividades realizadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, esta correspondencia la podemos revisar por medio de la validez instruccional, de esta relación entre clase y momento de evaluación e instrumento de evaluación, en donde el estudiante tiene que evidenciar el desarrollo de alguna habilidad o el manejo de cierto contenido. Y una tercera pregunta son: ¿cuáles son las consecuencias que tiene la evaluación? O sea, ¿son consecuencias coherentes con el propósito de la misma o son incoherentes? Bueno, esto lo podemos revisar por medio de la validez consecuencial, una validez que tiene que ver con la revisión y el uso de los datos que el instrumento de evaluación nos da. Ahora, la validez de constructo es un concepto que tiene que ver con qué se está evaluando, con el objeto de evaluación que se plantea para la construcción del instrumento. Y esto tiene que ver con la selección del área y las habilidades a evaluar. Claramente, un objetivo de aprendizaje tiene que plantear un nivel de habilidades que se quiera alcanzar con los estudiantes y un proceso el cual se tiene que seguir para lograr desarrollarlo. La validez de constructo, ¿qué hace? Hace el cruce entre el desarrollo de las habilidades y también el manejo de ciertos contenidos y cómo esto se planteó dentro de un objetivo de aprendizaje para poder crear un objetivo de la evaluación. La redacción de instrucciones es muy importante en este tipo de validez. La validez de constructo, mientras más exactas sean las instrucciones para responder a un cuestionario, un test objetivo o cualquier instrumento seleccionado, van a ser clave en cuanto se asemejen y sean lo más transparentes posibles y lo más idénticas posible a el momento de enseñanza-aprendizaje y a cómo se adquirió esta habilidad. El diseño de la evaluación y su selección como instrumento va a depender mucho del planteamiento del objetivo, como lo dijimos anteriormente, y también del desarrollo de las clases. La contextualización de la evaluación tiene que ver con la validez de constructo y cómo yo voy a evaluar ese contenido y esa habilidad en relación a cómo se enseñó. Es importante también recalcar que existe y tiene que existir una clara definición de los indicadores de logro, la asignación de puntajes, cómo estos se van a cruzar con las habilidades taxonómicas evaluadas y tratadas y la gran habilidad taxonómica a alcanzar dentro de la unidad y de la evaluación. Ahora,
Si hablamos de validez instruccional y vemos los factores que afectan esta validez instruccional, podemos decir que lo primero es la planificación de la evaluación. Cuando una evaluación o un instrumento de evaluación es creado por simplemente sí solo o es creado para evaluar, no existe una validez instruccional. Tiene que haber una planificación de la evaluación paralela a la planificación de los momentos de enseñanza-aprendizaje. Y no solo una evaluación final, sino que también evaluaciones de nivel formativo que tienen que estar presentes a lo largo de todo el periodo de instrucción. En todo momento de enseñanza-aprendizaje, en donde el feedback y la retroalimentación son partes esenciales del logro de los macros objetivos generales en este caso. Tiene que haber una adopción de la perspectiva del alumno, de cómo el estudiante entiende el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo existe este tránsito del nivel lingüístico-cultural entre el docente y el estudiante, en donde el profesor, si bien lo vimos dentro del módulo 2, dentro del paradigma de la edumetría, tiene que hacer un tránsito en los momentos de enseñanza-aprendizaje entre la cultura y entre el lenguaje del estudiante para hacer lo más claro posible la entrega de los insumos para que éste genere su conocimiento y vaya creando su propio aprendizaje significativo. Y claramente la validez instruccional va a estar determinada por cuánto refleja los objetivos de aprendizaje. El objetivo de la evaluación no puede ser solamente calificar. El objetivo de la evaluación tiene que ser comprobar el nivel de logro que tienen los estudiantes en relación a un objetivo de aprendizaje planteado. Hay factores que afectan la validez de consecuencia. Esta validez ya tiene que aparecer una vez que se realizan la aplicación de los instrumentos de evaluación. Estos son corregidos o revisados por el profesor y en donde el instrumento de evaluación aporta muchos datos, mucha información en relación a los logros. Logros en los objetivos de aprendizaje, logros en el desarrollo de habilidades y logros en el dominio de ciertos contenidos, dependiendo de la asignatura y el nivel en el cual estemos evaluando. Primero, la definición del propósito. O sea, ¿cuál es el propósito de la evaluación en sí y de los resultados que tienen? Calificar, pasar de curso, como se dice, tener una calificación suficiente o de cierta manera cuantificar los logros para poder tomar decisiones. Aquí ya entra en juego cuáles son los usos de esta evaluación, estos usos políticos, estos usos formativos o estos usos a nivel de sentencia o muchas veces de castigo que se dan por la calificación obtenida. Esta evidencia que arroja los resultados de un instrumento de evaluación tiene que ser utilizada y tiene que ver con lo mismo que acabamos de nombrar. ¿Cuál es el rol de la evaluación? ¿Un rol cuantificador? ¿Un rol formativo? ¿Decisiones políticas sobre cómo seguir con los procesos de enseñanza-aprendizaje a macro escala? Eso va a depender de cómo se plantea el objeto y también de la buena identificación de la evidencia que ésta entrega. Por ejemplo, hoy el currículum se basa en el desarrollo de habilidades taxonómicas de las cuales nosotros podemos tomar distintos autores, partiendo por Bloom, Marzano, Anderson, Simpson, entre otros. Pero, si yo tengo un foco educativo en el desarrollo de habilidades, tengo que identificar desde los resultados de esta evaluación cómo utilizar esa información para evidenciar el foco en el cual me estoy centrando. Sería un poco errado tener el foco en el desarrollo de habilidades y hablar de cobertura del currículum o total dominio de los contenidos. Entonces, nos encontramos con que la validez es este concepto que permite y tiene que hacer que la evaluación refleje un tránsito entre el momento instruccional, entre la planificación de los momentos de enseñanza-aprendizaje y cómo se van a evaluar. En este caso, lo importante ahora es saber cómo voy a ser capaz de comprobar la validez de un instrumento.
Un instrumento a nivel escolar es validado por medio de la aplicación de un juicio de experto. Un juicio de experto que tiene ciertos pasos. Primero es definir el objetivo del juicio de experto. En este caso, a nivel escolar, el objetivo del juicio de experto es revisar el contenido de una prueba en relación a la realidad de enseñanza. Una realidad planificada y ejecutada. Aquí ya entramos un poco a tratar este concepto de gestión pedagógica, en donde se puede hacer una triangulación entre la planificación, lo que el estudiante tiene y cómo recibió la información, y lo que va a medir el instrumento de evaluación. Para esto tengo que seleccionar jueces. ¿Quiénes van a ser los jueces? Bueno, a nivel escolar, generalmente el panel está compuesto por un encargado de la unidad técnico-pedagógica, más conocido como el jefe UTP, en algunas instituciones un evaluador y un curriculista. Cuando este panel puede revisar y saber si existe una concordancia entre la realidad educativa planificada, ejecutada y probablemente evaluada, es que se pueden determinar los indicadores y dimensiones de un instrumento y de sus ítems, en donde esto se tiene que hacer en relación a lo propuesto como objetivo del juicio de experto. Entonces, si el objetivo del juicio de experto es comprobar la validez de un instrumento de evaluación según la realidad educativa planificada y ejecutada, según esto se tienen que determinar los indicadores del instrumento y de sus ítems. Luego de esto, el siguiente paso es contrastar el objetivo con la evaluación y el objetivo de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el objetivo del juicio de experto? Comprobar la validez de un instrumento de evaluación. Y para esto tengo que contrastar la evaluación como instrumento y como momento de evaluación con el objetivo de aprendizaje. Aquí se tiene que realizar un cálculo de la concordancia entre los jueces, el jefe UTP en temas curriculares, el evaluador en temas netamente evaluativos, para poder tomar la decisión sobre la aplicabilidad del instrumento a los estudiantes que están en formación. Cuando se toma la decisión de que el instrumento es válido, está apto para aplicarse, para poder llegar a evidenciar el logro en el desarrollo de habilidades o en el manejo de algunos conceptos. Estimados profesores, el concepto de validez es el más usado actualmente a nivel escolar. Obviamente porque hay un concepto asociado que es la confiabilidad, que podrán revisar un poco más adelante, pero que necesita ciertas características más demandantes en términos de tiempo y en términos de recursos. Los dejo invitados a revisar el término de confiabilidad para así poder entender cómo podemos validar los instrumentos de evaluación en cada una de nuestras escuelas. Muchas gracias y nos vemos pronto.